Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto en el Gran Canal en Venecia es arrancamos el palacio, sino comenzamos la visita desde el Palazzo Smith Mangili de Valmarana, que también a partir de aquí seguimos subiendo ya hacia Ferrovía. Ya estamos avanzando. Nos queda, ya veis lo que hay, que vamos, no sé si son 20 o más de 20 podcasts dedicados al Gran Canal y ninguno nos deja, por lo que comentáis, ninguno nos deja despistados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si hay uno interesante, hay otro más y no se repiten nunca. Los palacios son distintos, la belleza es distinta, pero la belleza es siempre belleza y el arte siempre es arte y la historia es siempre historia. Y nos habíamos quedado, como eso que decíamos ayer con la exposición que hay en torno a las columnas de Hércules de la relación cultural y artística y de museos entre una parte y otra del estrecho de Gibraltar en un tiempo muy lejano. La proximidad de las dos orillas del Mediterráneo favoreció los movimientos de poblaciones humanas desde las primeras épocas de lo que era la prehistoria. La presencia de herramientas africanas como los hendedores en la cultura material achelense de Europa del Sur ilustran un posible intercambio tecnológico entre el norte de Marruecos y la península ibérica durante lo que fue el Paleolítico Antiguo desde hace al menos 400.000 años. Hace 25.000 años el estrecho de Gibraltar redujo su anchura debido a la regresión del nivel marino y la distancia entre África y Europa hasta poco más esa reducción de 6 kilómetros, ahora hay 14. La aparición de islas hoy sumergidas en medio del estrecho habría facilitado el cruce entre ambas orillas. El posible contacto entre las culturas ateniense del norte de Marruecos y solotrense de la península ibérica queda ilustrado por la sorprendente semejanza que existe entre la industria lítica de sitios como la cueva de El Aliyah en Tánger y la cueva Ambrosio de Almería, lo que nos da nos explica una realidad muy clara de cómo estaban comunicados las dos zonas, estas dos zonas. El factor mediterráneo, esto siempre como consecuencia de los fenómenos que a finales del segundo milenio de antes de Cristo desestabilizaron todo lo que era el Mediterráneo oriental, conocidos bajo el concepto historiográfico de las invasiones de los pueblos del mar, se inició una nueva era en la que las poblaciones asentadas en la costa fenicia y cananea se volcaron en la exploración de nuevas rutas comerciales a lo largo del Mediterráneo. Esta expansión conduciría a la instalación de poblaciones orientales en las costas de las islas Mediterráneo central y oriental, en el norte de África, en la península ibérica, trasponiendo el límite del estrecho y alcanzando las costas del Atlántico. La presencia colonial supondría un estímulo constante para las poblaciones locales, alterando significativamente su dinámica interna en un proceso que se extendería
durante buena parte del primer milenio antes de Cristo. Para las tierras del extremo occidente, como Marruecos y la península ibérica, esto supondría su paulatina integración en los circuitos mediterráneos, no solo a nivel comercial, como proveedores de materias primas demandadas por las altas culturas orientales, sino en múltiples facetas de la vida social, cultural y política, incluso en el campo de las creencias. Cuando hablo del campo de las creencias, son todo lo que son la presencia de los dioses y de todas estas cosas que venían de alguna manera, no siempre, porque también había una metodología propia, pero desde ese gran mundo que era el mundo que nos llegaba de los fenicios, de los cananeos. La presencia fenicia en lo que eran las costas de la antigua Mauritania, que era como se denominaba toda esta... Ahora nosotros Mauritania está debajo del Sahara Occidental, debajo de Marruecos. Y lo que era la presencia, como digo, fenicia en lo que eran las costas de la antigua Mauritania y de Hispania, se revela por las fuentes escritas sobre lo que era la amplitud y la naturaleza de esta realidad. Estos escritos ya nos hablan en un primer momento de un treque entre el mundo de los mercadores orientales y los indígenas. Y la arqueología, por su parte, pone de relieve una fase de precolonización fenicia seguida a partir del siglo IX octavo antes de Cristo por la creación de colonias en puntos de fácil acceso situados estos puntos de acceso en lo que eran las desembocaduras de los ríos, en las penínsulas e islas cercanas al continente, cerca del origen de los productos codiciados por los colonizadores. Los productos buscados por los fenicios serían probablemente la púrpura, las pieles de animales, los colmillos de elefantes que venían del sur de Marruecos y de todo lo que era esa ruta, que luego sería la ruta del oro, y sobre todo metales. El comercio de marfil en las costas atlánticas de Marruecos está confirmado por el naufragio del Bajo de la Campana, que data de mediados del siglo VII al VI antes de Cristo, localizado cerca de Murcia, de donde proceden 3 colmillos de elefantes africanos. Y poco después se instalarían en la costa mediterránea de la península ibérica colonizadores procedentes de Grecia, cuya cultura material y en especial su iconografía a través de la cerámica tendrían un fuerte influjo a ambos lados del estrecho. Tenemos que contemplar también que enfrente de Marruecos al sur están las Islas Canarias, y entonces la identificación de la primera llegada de los seres humanos a las Islas Canarias, que siempre ha sido uno de los principales interrogantes para los investigadores dedicados a su estudio, siempre se ha afanado en responder. La cuestión no es sencilla y probablemente el poblamiento de cada una de las islas no fue coetáneo ni siguió un patrón similar, dando lugar a diferencias culturales que se descubren tanto en el registro arqueológico de cada isla como en el mapa genético de su población actual. Ambos campos de estudio vienen a coincidir que en dicha llegada se produjo desde las costas atlánticas africanas y que las poblaciones que se asentaron en las islas pertenecían a lo que eran el grupo bereber amazigh. No obstante, la lejanía y aislamiento de las islas respecto al continente e incluso entre sí, así como la limitación de recursos naturales disponibles, daría lugar a la adopción de formas culturales muy diversas y alejadas de la evolución del mundo bereber en lo que fue el continente africano. Lo que sí está claro es que a partir de los romanos ya estamos bajo un mismo imperio.
La intervención romana, tanto en la península ibérica como en el norte de África, se produce en el mismo contexto de su pugna con Cartago por el dominio del Mediterráneo occidental, si bien con ritmos diferentes. Asegurado el dominio de una buena parte de Hispania a lo largo del siglo II a.C., será a lo largo de la primera mitad de la siguiente centuria en la que ambos territorios se convierten en escenarios bélicos en el marco de las guerras civiles que desgarraron a la República Romana. Solo durante el Principado de Augusto, del 27 a.C. al 14 después de Cristo, se completará el proceso de conquista y asimilación de todo el territorio que quedará sometido ya a la Pax Romana. Y durante más de 3 siglos, todas las tierras ribereñas y las cuencas del Mediterráneo se encontrarán bajo un mismo poder, con una misma ley y una misma moneda, y se crearán ciudades y se desarrollarán también una cultura común que nos ha legado un increíble acervo monumental. Al final de este periodo luego vendrá la adopción del cristianismo como religión oficial y única, que reforzará esa unidad que, sin embargo, no podrá sobrevivir a las sucesivas crisis que acabarán disgregando la parte occidental del imperio. Una de las cosas que más, como os he dicho, los dije en el programa anterior, más me ha llamado la atención es descubrir lo que en la exposición se denomina el Bosque de Bronce, que es una colección de bronces de Marruecos antiguo, sorprendente por su número, su calidad y su diversidad, y cubre una larga historia desde la época fenicia hasta la llegada del Islam. Estos bronces constituyen obras de arte de forma de estatuas honoríficas, de muebles, de vajillas, de equipos militares u objetos de vida cotidiana que nos han llegado intactos o en estado fragmentario. Y con el paso del tiempo estos objetos han perdido una parte de su brillo, su apariencia actual puede ser engañosa, pero las condiciones del enterramiento y los fenómenos de corrosión a los que están sometidos pueden haber alterado en parte su tono original, y a menudo que era dorado y que era brillante. Sin embargo, son increíbles. El busto del pescador que se ve aquí, el busto de Juba II, un caballo, un perro, son algunas de las piezas maestras encontradas en diferentes sectores de las ricas mansiones de Volubilla, que era de la que os hablé cuando arranqué el recorrido de esta exposición, y se trata en su mayoría de objetos de importación y no parecen evocar una tradición local. Y a juzgar por los datos de las investigaciones arqueológicas, los propietarios de estos bronces serían notables de las élites locales entre las poblaciones urbanas ricas y bien organizadas. Ricas y bien organizadas como las que vamos a seguir viendo y visitando en Venecia, desde el Palacio Smith Mangili Valmarana. Donde hoy vemos el Palacio Smith había un palacio del siglo XIV que había pertenecido a los trevisanos hasta 1600, a los de Treviso, hasta 1666, y luego a la familia Cefis. Aquí los William, que eran los banqueros de Londres, tenían su sede en alquiler para negociar los negocios con la plaza veneciana. Y en el año 1700, José Smith vino a ellos desde el Reino Unido para abrir una banca. En este momento el Smith, que moriría casi con 100 años, tenía solo 26 años y un gran deseo de aprender no solo la práctica bancaria, sino también el cuidado de las operaciones comerciales de lo que eran los vinos italianos, el trigo, el pescado seco, la uva sultana, las pasas, que estaba ya muy buscado por los británicos para preparar los pudings tradicionales. 20 años después, en 1720, William abandonó Venecia y Smith continuó la actividad económica manteniéndola en el mismo lugar. Quedó el único propietario de la empresa, Smith, que comenzó a interesarse por los objetos de arte, primero como intermediario en nombre de coleccionistas ingleses y luego practicando por su cuenta
y revelándose como un marchante de arte apasionado, con una profunda competencia y comprensión, pero también con un muy inescrupuloso en lo que es la relación de negocios, especialmente si eran a expensas de gente ingenua o que no tenían mucha idea, vamos, que les vendía lo que no era lo que decía que era. Y esto también sucedió cuando los Cefis, que pusieron en venta el edificio, la noble Elena Balbi hizo valer su antiguo derecho de tanteo, pero debido a la precaria situación económica que vivía, se vio obligado a aceptar el préstamo de 6.500 ducados que Smith, en la banca, le hizo, convencida de que nunca podría devolverlos. Y de hecho, después de algún tiempo, la señora, acorralada ya, incapaz de cumplir con su deuda, se vio obligada a firmar una escritura notarial reconociendo que la propiedad era ya de Smith. Y al principio, como os digo, marchante apasionado, pero también era un hombre que le gustaba sacar dinero y tener mucho dinero. En 1740 Smith se convirtió en el cónsul inglés de Venecia y poco después decidió renovar su casa, confiando a su amigo Antonio Visentini la tarea de modernizarla. Visentini, que era un intelectual polifacético, grabador, pintor, estudioso de la arquitectura, rediseñó el edificio de acuerdo con los cánones clásicos de la época y manteniendo las dimensiones de la antigua casa gótica. Las obras finalizaron en 1753, un piso noble con 5 ventanas decoradas con tímpanos, columnas y pilastras, un entrepiso, la planta baja y la puerta central con tímpano que se abre a una corta y elegante cimentación privada bordeada por una balaustrada, y en general una perspectiva de agradable dignidad para calificar un edificio que en las décadas centrales del siglo se convirtió en un importante referente para artistas, para hombres y mujeres de la cultura y para nobles involucrados en las instituciones venecianas. Smith, como comerciante y como cliente de Obras Artes, también fue un gran mecenas y un motor indiscutible e insustituible de la nueva cultura veneciana. Y en su palacio reunió a personalidades como Carlo Lodoli, el catedrático Giovanni Poleni, Andrea Memmo, Canaletto, de quien en los años 30 se convirtió en agente exclusivo, de Tiepolo, de Giovanni Piazzetta, de Giorgio Lazzarini, pero también de Apostolo Zeno, de Algarotti, de Goldoni, bueno, en fin, de todo lo que eran los admirados pobladores artistas de Venecia. Apoyó también el trabajo de muchos jóvenes intelectuales, les ayudó a crear una histórica imprenta que la llamó La Felicidad de las Letras, donde salieron las obras de Voltaire, de Linneo, de Rousseau, de Diderot, e incluso libros prohibidos de Machiavelli, Piarini, o escritos de Paolo Sarpi. Y en este edificio también hubo encuentros políticos escondidos bajo el título de encuentros artísticos que vieron la participación de intelectuales progresistas, no solo italianos, y de artistas entre los que estaban Pietro Longi, Rosalba Carriera, Francesco Zuccarelli, en fin, todo lo que eran los subordinados de lo que era la aristocracia veneciana. No eran los que mandaban, pero eran los que influían y los que movían la cultura en lo que era la ciudad. Este cónsul de Inglaterra se había casado con la cantante Caterina Tofts, conocida sobre todo en Inglaterra por los éxitos obtenidos, y muy bien dotada de dinero, quedará viudo a los 80 años y morirá en 1770, muy mayor, como os digo, con 96 años. En el año 1775 el Palacio de los Santi Apostoli fue vendido a Catarina da Mula Pisani y en 1784 fue comprado por el conde Giuseppe Magnilli, quien lo amplió y elevó 2 pisos, confiando el proyecto a Giovanni Antonio Selva. El interior, que también fue creado por Selva, aún conserva el ambiente de estilo
neoclásico más lujoso de Venecia. En 1775 el palacio, antiguamente era de Santi Apostoli, fue vendido a Catarina de Mula Pisani y es, como os he dicho, los que han mantenido el nombre hasta la actualidad. El siguiente palacio en la ribera derecha es el Palacio Michiel del Bursà. El edificio, también denominado del Bursà, debido al devastador incendio iniciado por el grave descuido de una criada que en 1774 lo destruyó casi por completo, fue reconstruido 3 años después, también gracias a la financiación de la señoría conseguida por los méritos públicos de la familia, y que aparecen en una lápida en lo que era la fachada, en lo que es la fachada, diciendo que han sido devueltos por lo bien que se han portado con Venecia en el año 1777, reutilizando en la reconstrucción las pocas partes supervivientes, incluyendo en la fachada las hermosas ventanas góticas del siglo XV de forma ojival y muy alargadas. Y la fachada del Gran Canal es perfectamente simétrica, con 2 márgenes de agua en los 2 extremos del edificio en forma de serliana, y en un primer piso noble con una hermosa ventana de 4 luces con 2 pares de ventanas de una sola luz a cada lado, y en el segundo piso noble otra ventana de 4 luces. La antigua y noble familia Michiel dio 3 dogos a la República, 2 de los cuales, Domenico y Vitale II, se vieron obligados a abdicar uno y a masacrar, a desterrarse el otro durante los levantamientos violentos del pueblo. También dio muchos clérigos, sobre todo se puede contar una de las hijas, Anna Michael, del siglo XVI, que estuvo casada con un Justinian, fundador de un monasterio para las mujeres piadosas de la isla de Admiana, y posteriormente, cuando fue viuda fue monja, y posteriormente beatificada, y otra de su hijo Marcantonio Michiel, que se dedicó toda su vida a la oración y también más tarde es beatificada. Estos eran los contrastes de Venecia, que salían pues personas de moral distraída, pero también salían grandes políticos y grandes personas que eran santas dentro de la concepción de la Iglesia Católica Romana, que era la imponente aquí. En la ribera derecha tenemos el Palazzo Ca Michael delle Colonne. Es ejemplo de particular interés en el campo de la arquitectura veneciana, debido a los hechos de transformación arquitectónica de un palacio medieval tardía del tipo bizantino-veneciano del siglo XIII en una residencia del siglo XVIII del barroco tardío. La primera fase de construcción es anterior al siglo XIII, le sigue la atribuible a los Grimiani del siglo XIII al XVII, a quienes pertenece el antiguo brocal del Pozo, las columnas de la logia de agua y algunos vestigios que datan de los siglos XIV y XV. Y la reconstrucción sustancial del palacio fue completada en el año 1697, y poco después de la transferencia de propiedad, en 1702, fue el último duque de Mantua, Fernando Carlo Gonzaga Nevers, se debe la propia calle Cen de la Colonne en el frente interno que lleva su nombre, y la obra fue confiada a Antonio Gaspari, quien reedificó su distribución, añadió una sala de música en el primer piso moble y concibió la fachada exterior como la estantería de un gabinete de colección. Tras alternar sucesos hereditarios, en 1712 el palacio fue adquirido por la familia Michiel, a quien debemos la ampliación del último piso con una terraza con vistas al Gran Canal, y a la unión de la casa Cel Michiel y Renier en 1775,
que hay que reconocer los aparatos decorativos del interior del primer piso noble, completado por Michelangelo Morleiter y Francesco Zanchi. Y la restauración radical de la planta baja y la reconstrucción de la nueva escalera principal se completaron poco antes de mediados del siglo XIX, antes de la compra hereditaria por parte de Leopardo Montiñego y a través de los Donat de la Rose. A esto se sumaron muchos más radicales cambios durante el siglo XX. Y el aparato decorativo de los anteriores está afectado por las influencias del paso al rococó y al clasicismo, con un barroco tardío, con especial referencia por el primer piso doble a las obras de decoración del salón del Palazzo Pisani Moretta de Jacopo Guarana, completado en 1672, la decoración que hay del siglo XVIII y inspirados y muy parecidos a los elementos decorativos del Palazzo Contarini Fasán. Los temas pictóricos de las alegorías representaban la alegoría de la victoria, el triunfo del mérito y la alegoría de la abundancia en el primer piso noble, y en el piso superior la alegoría de la paz. Pertenecen al panorama de figuraciones alegóricas de la pintura veneciana entre los siglos XVII y XVIII, siglos con la especial en referencia a las obras contemporáneas de Tiepolo y sobre todo de Aguaraná, realizadas en Venecia a mediados del siglo XVIII. En la ribera izquierda está el Palazzetto Foscari, también llamado Palazzetto o Palacio Foscari da Pra. Es de estilo gótico, construido a finales del siglo XIV y reconstruido en el siglo siguiente. En 1520 vivía aquí el embajador del Ducado de Mantua y comandante Federico Gonzaga, que también pudo permanecer allí en misión diplomática para la corona francesa. Y el edificio pasó a la familia del Prat en el siglo XVIII y fue residencia del comerciante alemán Sigmund Steib. A finales de los 50 del siglo XX, el empresario de Trieste, don Bruno Permuti, fue quien se hizo con la casa. La familia Permuti vivió allá hasta el 2001 y el palaczetto fue también sede del consulado alemán hasta el 2001 y en el año 2003 se transformó en hotel, ahora Foscari Palace Hotel. Su fachada, de tamaño modesto, está sin embargo embellecida por una ventana gótica con parteluces, con columnas de mármol de diferentes colores y colocada en una posición asimétrica. A la derecha, entre las ventanas del segundo piso, todavía se ve en el bajorrelieve el escudo de armas de los Foscari, coronado por una virgen y el niño. Y el edificio, de 3 plantas, tiene un portal de acceso al agua en la planta baja, desplazado del centro a la derecha, y un arco ojival. A la derecha hay una ventana rectangular, a la izquierda hay 2, y el primer piso tiene una ventana triple de 6 paneles hexáforo, desplazada desde el centro hasta la izquierda y flanqueada por una única ventana triple a la derecha. Las 2 ventanas exteriores de la ventana de 6 hojas y la ventana única tiene grandes alféizares de piedra caliza de Istra que descansan sobre estantes. Y en el segundo piso principal de diseño simétrico hay una ventana doble de 3 escalones en el centro, flanqueada por 2 ventanas simples del mismo tipo. Todas las ventanas del segundo piso tienen pequeños balcones salientes, también hechos con caliza de Istria, y todas las ventanas de la fachada, así como el portal, tienen marcos, como os he dicho, de caliza de Itria. Y la planta baja está separada de las plantas superiores por una cornisa. La canaleta está dentada y sobre ella, en el lado derecho, hay una gran chimenea, y sobre la sexta ventana del triple paso en el primer piso hay parcialmente lirios borbones de medio relieve. Y en el segundo piso se coloca un medio relieve entre la ventana doble y la ventana simple de la derecha. Y todo esto nos ha llevado a la pesquería de Rialto. Ya vamos subiendo hacia arriba, que es uno de los sitios más espectaculares que no os podéis perder,
que es donde se vende por la mañana, sobre todo por la mañana, todo el pescado fresco, y donde muchas veces es muy típico ver cómo las gaviotas venecianas, ávidas ellas, van a pescar el pescado limpio ante el enfado de los pescateros venecianos, que cuando ven acercarse la gaviota que le roba el pescado, le lanzan la toalla con la que limpian los cuchillos con el grito de gaviota putana. Bueno, esto ha sido un ligero discurso final. Hasta aquí nos ha traído hoy el Palazzo Smith Mangili Valmarana y todos los palacios que hemos visto con posterioridad. En la pesquería de Rialto, en la pescadería de Rialto, en Mercado del Pescado, desde donde seguiremos el próximo podcast recorriendo el Gran Canal de Venecia. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.